El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su iniciativa política para instalar la liberalización de la economía. Y claro, a medida que transcurre el tiempo y potencia la iniciativa política, aparecen enormes agujeros en la gestión. Uno es el caso del aumento de dietas de diputados, de senadores y del ingreso del presidente de la Nación y los miembros del gabinete, firmado por el propio Javier Milei, por los presidentes de la Cámara de Diputados Martín Menem y de la Cámara de Senadoras Victoria Villarroel, los principales referentes institucionales de La Libertad Avanza, poniéndole el sello a una actualización de los ingresos de la casta. Incluso el ingreso del gabinete, del presidente, ya antes de ser actualizados, eran más de 10 veces del salario promedio del sector privado regularizado. Y el sector de trabajadores privados regularizados, en general son los sectores de más altos ingresos, por encima de los trabajadores estatales. No solo pensemos en los estatales nacionales o en los provinciales, sino en los alicaídos ingresos de los trabajadores y trabajadoras municipales de todo el país. Ni hablar de los ingresos de jubiladas, jubilados y de los beneficiarios sociales en su conjunto. Por eso ya es un escándalo la diferencia de ingresos entre eso que el propio presidente en campaña y en la actualidad define como la casta. Y claro, hay que responsabilizar a alguien, el fusible fue el secretario de Trabajo, pero no hay duda que el amiguismo y el vínculo de un acrecentamiento de la burocracia estatal con la familia liberal es una cultura que se repite en el gobierno Milei. Y claro, la discusión es cuánto afecta todo esto en la credibilidad y en el consenso de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno avanza en la negociación con los gobernadores para llegar a un pacto del 25 de mayo, un pacto que suponga la refundación de la Argentina en esto discursivamente planteado como sí al mercado y no al Estado. Pero cuando vemos con más detalle, vemos que esta libertad de mercado se sostiene en una devaluación en diciembre planteada por el Estado. Un Estado que liberó los precios e incluso un ministro de Economía, Luis Caputo, que en estas horas está en febriles reuniones con supermercadistas para que bajen los precios. Supermercadistas que incluso muestran una caída del consumo muy fuerte porque no hay plata en los bolsillos de los consumidores, sobre todo los sectores empobrecidos, y por lo tanto caen las ventas de los grandes centros comerciales, de los centros comerciales de cercanía, de los pequeños negocios. Hay una caída del consumo muy fuerte que afecta en la caída de la producción y el Estado interviene. El Estado interviene para intentar que los grandes supermercadistas bajen los precios. Como ellos siempre dijeron, los controles de precios no tienen éxito. Bueno, los niveles de la elevada inflación que muestra la Argentina, pese a la tendencia decreciente del máximo de diciembre, los niveles de alza de precios son muy elevados, son más elevados que el máximo nivel de suba de precios registrado en noviembre pasado en la gestión anterior. Por eso la inflación perjudica a los sectores más atrasados y se avanza en esa negociación. El ministro de Gobierno del Interior, junto con el jefe de gabinete, se reunieron con los gobernadores y plantearon que había que revitalizar la ley ómnibus. Pero claro, aquellos 660 artículos de la ley originaria presentada en diciembre, luego fuertemente disminuida y retirada ante la negativa de los diputados en avanzar con la aprobación de la ley, vuelve ahora con una serie de títulos donde se mantienen algunas
facultades delegadas en temas esenciales, por supuesto, para asegurar una reforma regresiva del Estado, desfinanciando organismos en tanto y en cuanto no puedan eliminarlos. Es el caso del INADI y de distintos organismos que se plantean rápidamente su eliminación, pero que luego no se pueden porque hacen falta leyes. Tal el caso que acontece con TELAM, que continúa la suspensión de los trabajadores y se habilitan mecanismos de retiros voluntarios, mucha improvisación se podría decir en la política pública, pero sí una fortísima iniciativa por una libertad de mercado que está claramente inexistente por las acciones de gobierno, por las acciones a favor de que el Estado intervenga para la acumulación de capitales, tal como acontece cotidianamente en el gobierno Milei. Y lo que crece es el descontento. Y claro, condiciones climáticas hacen que las movilizaciones y cortes previstos para hoy se posterguen para la semana que viene, pero el panorama de las grandes ciudades es de movilizaciones, de protestas, de crítica a este fuerte ajuste y la pretensión de reestructurar profunda y reaccionariamente la economía, la sociedad y el Estado en la Argentina. Hasta la próxima.